Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia, por haberos apuntado al webinar, que como podréis comprobar, pues todos los webinars siempre son un éxito con Alejandro Estebarán, pero este en concreto pues ya tiene más de 370 inscritos, lo que denota pues lo mucho que le seguís, lo mucho que estáis interesados en sus webinars y lo mucho que os gusta también. Entonces, pues nada, como habéis podido comprobar, esta tarde tenemos con nosotros a Alejandro Estebarán, que es asesor del fondo True Value. Alejandro tiene su propio blog en Rankia, donde va colgando pues lo que son las cartas mensuales del fondo, las cartas trimestrales también. Y entonces en este webinar lo que nos explicará un poquito, nos comentará la evolución del fondo, la cartera, cuáles son pues las principales posiciones, por qué son estas y pues responderá a las preguntas que ya le hayáis planteado en el foro y las que le vayáis planteando durante el webinar. Como ya os digo, siempre es un éxito, siempre son un éxito los webinars con Alejandro. Entonces seguramente se quedará alguna pregunta sin responder, pero no pasa nada. Las recopilo y se las enviaré por mail y publicaremos un post. Entonces, bueno, Alejandro, pues sin más te doy paso, así ya podemos empezar cuanto antes. Y lo dicho, cualquier cosa está el chat y Alejandro, si tienes alguna duda o algo, si todo es correcto, ya podemos empezar. Vale, de acuerdo. Sí, muchas gracias, Anelia. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a todas las Ay, personas que espera un han... segundo. Espera, que me acaban de plantear. Ah, ¿Vais a colgar posteriormente el webinar? Sí, ya lo estamos grabando. Entonces se podrá ver a posteriori, ¿vale? Ya está, ya está. Ya me callo. no, no te preocupes. No, no pasa nada. Que eso, lo primero, dar las gracias a la gente que ha asistido al webinar, que vemos que aumenta bastante el interés del fondo y mucha gente de Rankia nos sigue, entonces nos parece interesante este tipo de cosas para dar un poco a conocer lo que hacíamos. Y hoy lo que vamos a hacer es una breve presentación rápida del fondo, de lo que hacemos y demás, y sobre todo los cambios que hemos hecho, las nuevas ideas que hemos introducido y cuáles han sido los resultados. Y luego, sobre todo, la parte más interesante es pues, la segunda, que es la parte de preguntas y que la gente pueda pues eso, preguntar un poco acerca de todo, de True Value, de las posiciones, de lo que hace el fondo o también si alguien tiene dudas a nivel de inversión o value investing, pues también podemos debatir un poquito. Así que muchos ya conoceréis el fondo. José Luis y yo somos los asesores y es un fondo de renta variable global. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ahora, pues más o menos el 50% del fondo está en Norteamérica, mitad en Estados Unidos y mitad en Canadá, y luego un poquito en Europa, Reino Unido y algo de Asia, ¿vale? Pero esos porcentajes pueden cambiar en el futuro porque es un fondo que busca oportunidades alrededor del mundo, con una limitación del máximo 20 o 25%, creo que es por folleto en emergentes. Pero vamos, ahora en emergentes no hay ni un 2 o un 3% del fondo. Y sobre todo lo que buscamos a largo plazo es un objetivo bastante claro y es fácil de definir. Es hacer rendimientos de doble dígito, que esto significa entre el 10 y el 20%. Si está más cercano al 20, pues obviamente mejor, pero si vienen unos años malos de bolsa y a periodos de 3, 5 años conseguimos hacer un 10, 12, cosas así, pues estamos contentos. Y sobre todo, buscamos tener una volatilidad y un riesgo, sobre todo un riesgo menor que el que proporciona la media de los índices. Mucha gente nos pregunta que por qué el fondo baja menos que cuando bajan los índices y no es algo que se gestione a posteriori cuando está corrigiendo la bolsa, sino que es previo o es una consecuencia de nuestro estilo de inversión. Nosotros lo que hacemos es buscar empresas que tengan poca deuda, que tengan unos ingresos y un cash flow bastante predecible y que resistan muy bien a las crisis. Casi el 80-90% de las posiciones que veis en el fondo vais a ver que lo hicieron bien a nivel de ventas y beneficios en años muy duros de la crisis, 2008, 2009. Y para lograr esto, la otra pata de la estrategia es comprarlo barato, porque tú puedes encontrar esos mismos activos en compañías de gran capitalización, porque las hay con esas características, pero te falta la pata del precio. Entonces, claro, cuando algo está barato tiende a bajar menos que cuando baja la bolsa y cuando sube, pues tiende a subir más. Esa es un poco la teoría, si realmente las compra barato. Entonces, por eso tenemos que ir a compañías de baja y mediana capitalización. Y al fin y al cabo, mucha gente asocia small caps o mid caps con más riesgo, pero en realidad es al revés. Como eres capaz de identificar estos negocios buenos,
a un precio atractivo, sobre todo la parte del precio es lo que te proporciona mayor margen de seguridad. Por eso creemos que para el partícipe pues tiene mucho menos riesgo. Otra parte de la que nos sentimos contentos es de que pues, en los 3 años y medio que lleva el fondo, dentro de poco vamos a cumplir 4 años, pues hemos logrado los objetivos que nos proponíamos. Un rendimiento acumulado del 67% y anualizado del 16,8% ya neto de todo tipo de comisiones. También nosotros ganamos las 5 estrellas de Morningstar, que es la máxima calificación por la entidad que más reputación tiene a nivel de rating de fondos. Y al cumplir los 3 años, ¿vale? Que es cuando ya se empieza a considerar que un fondo ya tiene un cierto historial. La volatilidad es muy baja, de los últimos 12 meses es de un 7%. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, un índice como el Eurostock de media tiene una volatilidad estará en torno ahora del 16%. La volatilidad del S&P ahora mismo estará en 12-13%, entonces un 7% es menos de la mitad y con un rendimiento pues que es el doble que estos índices, depende cuando nos comparemos. Y luego, bueno, pues el fondo ha crecido últimamente, tiene 70 millones bajo gestión y unos 4.100 clientes, o sea que está bastante bien diversificado y porque se marche un cliente del fondo 2 no va a afectar al resto de partícipes, ni va a haber venta forzada, ni demás. O sea, ahí tenemos un nivel de liquidez bastante elevado. Sobre todo lo más importante, lo que más orgullosos estamos del fondo es esto, la alineación de intereses. Tanto José Luis como yo tenemos todo nuestro patrimonio invertido en el fondo. O sea, es bastante sencillo, no tenemos otro tipo de inversiones de renta variable ni nada. Y luego, además, nuestras familias, nuestro entorno más cercano, pues también tienen la mayor parte del dinero invertido en el fondo. Entonces, esto creemos que es lo fundamental o cómo debe ser la gestión de activos. Que si algo creo que es bueno para mí para invertir, pues también estoy en virtud de recomendárselo a una persona que quiera invertir en el fondo. Y luego, bueno, a nivel de ranking, y esto también estamos contentos, aparte de lo de Morningstar, pues si consultamos el fondo normalmente en el ranking de expansión a 3 años, que es el más antiguo histórico, desde que está creado el fondo, pues estamos nuevamente en el top 10, en las primeras 20 posiciones, y en ese ranking de fondos de renta variable global, como ponemos aquí, pues hay más de 250, 280 fondos comercializados en España y hay gente pues muy buena dentro de esos rankings. Está Z Valor, está Cobas, están los Bestinver, hay bastante competencia, entonces estamos bastante orgullosos. Y luego también otros rankings, Citywire, que tiene bastante reputación, según la clasificación que hacen ellos, pues también ahora actualmente estamos en el puesto número 2 de 88. Esto es un poquito la gráfica del fondo de cómo lo ha hecho respecto a las principales zonas geográficas en las que invertimos. Aquí usamos para compararnos el SP500, en las fichas mensuales usamos el Russell 2000, el MSCI World, pero bueno, al fin y al cabo pensamos que da un poco igual el índice porque creemos que lo superamos ampliamente. Hay que decir que el fondo cubre divisa, ¿vale? Por eso nos comparamos con los índices en moneda local, para que sea vis a vis o comparar manzanas con manzanas, ¿de acuerdo? Y en unos años, como por ejemplo los años anteriores, nos pudo perjudicar y en años como este, que el dólar se ha depreciado bastante, pues nos ha beneficiado el tener la divisa cubierta. Pero bueno, va a ser la política de ahora en adelante, salvo que lo veamos muy, muy claro o salvo que alguna posición puntual de una empresa exportadora, por ejemplo, tenemos alguna empresa exportadora del Reino Unido, que le puedan afectar los movimientos de la libra, pues consideraríamos moverlo. Pero de momento vamos a estar así porque creemos que el dólar también ha bajado, perdón, se ha regularizado bastante desde el 2014. Y estos son un poco la filosofía que tenemos de inversión, sobre todo por lo que hemos dicho antes. Small caps, gestión flexible, no estamos casados con ninguna idea del fondo y si cambia la realidad o los fundamentales, pues se tomarán decisiones de compra o de venta. A veces está un poco mal visto también comprar cuando una acción ha subido y no para de subir, seguir añadiendo esa posición. Nosotros creemos que si, por ejemplo, un valor cambia los fundamentales y tiene sentido volver a añadir, pues lo hacemos, ¿vale? La cartera tiene normalmente entre 35 y 50 valores principales y el top 10 suele representar un 40 o un 50%, o sea que tenemos bastante convicción sobre todo en las principales ideas del fondo. Esto es un pequeño gráfico que hemos traído de por qué invertir en small caps es muchísimo más rentable. Ahí podéis ver cómo lo ha hecho las small caps respecto al SP500 en diferentes décadas y diferentes periodos. Y prácticamente en casi todas las décadas o periodos en los que están graficados ahí lo ha hecho mejor que el SP500. Y esto creemos que es una ventaja también del fondo, que todavía tiene
unos activos bajo gestión pequeños, que somos bastante flexibles, aunque el fondo ha crecido, ¿vale? En el último año ha crecido bastante el volumen bajo gestión y ahora hablaremos un poco de ello. Me ha comentado en el día que había algunas preguntas, pero seguimos pensando que podemos acceder a todo ese tipo de ideas. Hicimos un estudio hace poco tiempo de decir, oye, si el fondo llegase a 100 millones, ¿en qué empresas del fondo no podríamos invertir? Y más o menos salían un 10% de las ideas que están en el fondo actualmente y que nos proporcionan un rendimiento que nos costaría más acceder a ellas, ¿de acuerdo? Entonces, esto cuando si el fondo va bien y sigue creciendo, puede que sea más, puede que sea un 20, 30, 40% del fondo. Cuando lleguemos a esa zona que pensemos que 30, 40% del fondo pues ya cuesta más, hay dos vías que nos preguntabais, que es cerrar el fondo, ¿vale? Con el equipo actual o empezar a incorporar más personas al equipo de True Value. También lo que hemos comentado antes, la alineación de intereses, la estabilidad patrimonial del fondo. Hay muchísimos clientes, está diversificado, no supone un porcentaje sobre el activo total ningún cliente del fondo. Y otra parte que creemos muy importante y que, vamos, nos consta que a mucha gente de Rankia y gente, inversores minoritarios, les gusta pues también la transparencia y esta visión que tenemos de la cultura financiera. De casi todas las posiciones que tenemos en el fondo, las principales, hemos hablado de alguna u otra forma, tanto en nuestros informes mensuales, en las cartas trimestrales, en la carta anual o presentaciones que hacemos puntuales. Especialmente si empezamos a tomar posiciones grandes, pues a veces elaboramos presentaciones para que el partícipe se sienta más cómodo de cómo invierte el fondo, cuál es nuestra visión, cómo analizamos las ideas, para que si en un momento dado el mercado se gira, pues la gente también tenga esa convicción que al final es lo que le va a hacer falta a la gente que nos está escuchando aquí. No es solo invertir en aquellos fondos que crean que lo van a hacer mejor o los mejores fondos, sino en tener esa paciencia de esperar a largo plazo. Y a 3, 5 años, nosotros lo que buscamos es ideas de inversión que dependan de la propia ejecución de la compañía, que no dependan de la macro, de si China va a crecer al 6%, del nivel de ventas de automóviles en Europa, o de si la Fed va a subir tipos o no, o si Draghi va a quitar los estímulos o no, o si van a subir los tipos y por eso los bancos lo van a hacer bien. No nos gustan ese tipo de ideas, nos gustan empresas que tengan un historial de haberlo hecho bien durante 8 o 10 años y que sigan con ese mismo modelo de negocio, empresas que no tengan muchos problemas, que el fundador tenga muchas acciones también, o las personas que dirigen el negocio, y que sobre todo el rendimiento de la inversión dependa de que la empresa siga haciendo lo mismo que hacía en el pasado. Y al ser negocios buenos, pues no dependen tanto de todo este ruido de la economía y la macro y los bancos centrales y todo esto. Entonces esa es nuestra filosofía. Y bueno, aquí tenéis un poco las biografías, tanto mía como la de José Luis, pero vamos, yo soy ingeniero de formación y él es economista. Esta es un poco la estrategia del fondo, ¿vale? Explicada con lo que llamamos estos 4 pilares de nuestra estrategia. La parte más grande de la cartera es esto que llamamos crecimiento seguro. Son empresas que proporcionan un crecimiento a lo largo de un ciclo económico, que no dependen, no son cíclicas, por así decirlo, y que dependen de esa propia ejecución que decíamos. Entonces, esto es la mayor parte del fondo. Luego hay situaciones especiales, que por ejemplo, un programa de recompra de acciones agresivo, lo que sucedió en Humanis, cuando recompraron acciones y el mercado no entregó nada, entonces habían agotado todos los vendedores del mercado y por eso ya solo quedaban compradores, entonces por eso la acción se dispara, aparte que estaba muy barata. Eso es una situación especial. El año anterior, en 2015, hicimos Lineadata, que fue lo mismo que Humanis, es otras recompra de acciones que no suscritan su totalidad y que pues, proporcionan esos rendimientos con un catalizador bastante rápido, de entre 3, 6 meses, 12 meses. MMA actualmente en cartera también también tenemos alguna otra cosa que tiene menos peso en el fondo y esto pues suele variar entre un 10 y un 35% de la cartera, dependiendo de cómo veamos de sobrevalorados o infravalorados los mercados. Si, por ejemplo, nos cuesta encontrar ideas en estas empresas de crecimiento que nos gustan, pues le destinamos un poquito más a situaciones especiales. Luego hay otra parte de la cartera que llamamos alto retorno, que esto como máximo nunca va a suponer más de un 30%. Y ahora en la actualidad podría decirse que es un 10, más o menos. ¿Vale? Son acciones que tienen un poquito más de riesgo, son más volátiles, pero que compradas en conjunto tienen un potencial o una TIR esperada mejor que las de los otros grupos.
Lo que pasa es que no hay que volverse locos con ellas, hay que comprar un 0,7 del fondo, un 1, un 1,5 como mucho. Y si lo vemos como conjunto, pues lo van a hacer bien. Por ejemplo, el año pasado tuvimos Crestwood, que la compramos a 9 y hemos vendido a 25 o 26 de media, más unos $2 que hemos cobrado en dividendos, pues 28 hemos sacado en total, o sea, hemos triplicado en un año dentro de esta cesta. ¿Qué pasa? Que no pesaba mucho dentro del fondo, pesaba un 1%. ¿Y cuál es la parte negativa de esto? Por ejemplo, este año tuvimos a principios de año Rentage, que es un estilo de inversión parecido a lo de Crestwood. ¿Qué pasa? Que esa acción cayó. Cayó desde, la compramos a unos $2 y pico y la vendimos a 1. Ahora está a menos incluso, está a 0,40, una cosa así. Porque era una historia industrial de una reestructuración de plantas y ponerlas en funcionamiento y no salió bien, ¿vale? Pues bueno, esa parte de la cartera hay que verla como una cesta, donde hemos comprobado históricamente, hemos hecho un estudio de que proporciona un rendimiento superior al del mercado, pero con más volatilidad. Entonces, ¿cuál es la gracia de esta cartera de alto retorno? Que si los mercados caen mucho, van a estar muy baratas esas acciones. Y ahí sí que nos plantearíamos, con los mercados muy bajos y múltiplos de evaluación más bajos, añadir más porcentaje a esta parte de la cartera, un 30% o algo así, nos podríamos ir. Pero con lo que han avanzado los mercados, la actualidad y demás, creemos que es mejor mantenerlo en el rango bajo de un 10% o así. Y luego, nosotros usamos la liquidez de una forma estratégica, o sea, no somos de la filosofía, por mucho que sea el fondo de renta variable, de estar invertidos siempre al 95 o al 99% o 97%, sino que cuando han avanzado mucho los mercados, como ahora desde el último año, porque ha subido bastante todos los índices, pues creemos que es más razonable tener un nivel de liquidez más alto. La liquidez media del fondo normalmente ha estado entre el 10 y el 15, ahora tenemos un poquito más, tenemos un 23 o un 22. ¿Vale? Porque, bueno, si hay una corrección, pues está bien aportar. Y si no hay una corrección, pues estamos contentos porque hacemos rendimiento con el resto de posiciones. No es que hagamos market timing o tratemos de adivinar lo que hace el mercado, sino que nos gusta tener ahí pólvora seca porque de vez en cuando aparecen oportunidades. Además, como el fondo invierte en small caps, cuando cae el mercado, no puedes liquidar las posiciones anteriores en, pongamos, 3 días, porque hay veces que los mercados caen muy violentamente, en 4 o 5 jornadas. Entonces, el proceso de desinvertir en unas acciones para reinvertir en otras se hace lento, entonces si tienes la liquidez preparada, pues haces más rápido ese movimiento. Y luego en la presentación tenemos puestos 3 ejemplos de cada grupo de inversión o de lo que solemos hacer. Y bueno, para mucha gente que nos siga ya conoceréis Constellation Software, esta lleva en el fondo pues, desde que empezó prácticamente. Llegó a pesar un 8%, ¿vale? Porque estaba muy barata cuando estaba a $230. Y luego ha continuado subiendo y hemos reducido el peso, ahora pesará un 3%, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la clásica compañía de lo que hacemos en el fondo. Una compañía que va a crecer incluso durante las crisis, que no tiene deuda, que el fundador tiene muchas acciones, que es una empresa de software vertical. Eso quiere decir que tiene unos ingresos recurrentes muy altos. El 70% de los ingresos de Constellation son prácticamente seguros y no varían. El día 1 de enero de cada año ya sabe lo que va a facturar respecto a ese 70% de la cartera. Y bueno, nosotros estimamos un valor intrínseco de esta acción de unos $1.000 en un plazo de 3 o 4 años. ¿Vale? Entonces, es una tira anual del 15%, lo que pasa es que nuestro estilo de inversión, valoramos las acciones, lo que buscamos es que a 3 años más o menos se pueda llegar a subir un 50% o que en un plazo de 5 años pueda doblar, pero con un grado de predictibilidad muy alto y los múltiplos a los que valoramos que sean muy bajos o muy conservadores, ¿vale? Para que este 15% que buscamos sea bastante alcanzable en ese plazo de 5 años. Entonces, por eso es por lo que recomendamos que la gente que entre al fondo tiene que tener ese mismo plazo de inversión, ¿vale? Digamos que el capital pasivo del fondo, que es el dinero que aporta a los clientes, y los activos del fondo, que serían en este caso las acciones que compra el fondo, tienen que estar macheados, o sea, tienen que estar contrastados los dos. Si invertimos a 5 años en las acciones y las valoramos en ese plazo, por eso recomendamos que los pasivos del fondo o los partícipes pues tengan
ese mismo horizonte temporal. Y cuando invertimos en estas acciones, es lo que pasa en la bolsa, que es bastante probable que si has hecho bien tu trabajo de valoración y a los 5 años la empresa vale el doble, tanto porque ha generado caja como porque ha crecido o porque te recompra acciones, te da dividendos, lo que sea, es muy probable que se acabe cumpliendo tu TIR. Lo que pasa es que no sabemos si va a ser en el primer año, el segundo, o al cuarto o al quinto. Por eso es la paciencia de invertir a largo plazo, pero pensamos que a largo plazo es lo más seguro si uno practica el value investing. Porque al fin y al cabo requiere, te elimina parte del estrés de mercado, no tienes que estar todo el día preocupado de lo que hará una cosa u otra, sino estás centrado en tus compañías. Esta es la situación especial de Humanis, que podéis ver la presentación que hicimos la colgamos en el canal de YouTube, se llama El arte de invertir. Y pues eso es lo que hemos comentado antes, la empresa estaba recomprando muchas acciones, el fundador posee también muchas acciones y es un sector de crecimiento, igual que Constellation Software, el 80-90% de los ingresos son recurrentes porque son contratos a muy largo plazo, con clientes que además todos los años están aumentando el gasto, y pensamos que los próximos años pues van a incrementar incluso más el gasto los clientes, porque aquí en Europa desde el 2011-2014 pues tenían un poco cortado el presupuesto para el tipo de proyectos que hace Humanis y últimamente pues ya lo están empezando a ampliar. La acción ha subido bastante, esta presentación está elaborada a final del año anterior, que estaban las acciones a 22 y ahora están como a casi 100 euros. Sigue siendo la principal posición del fondo, porque con lo que van a crecer y el plan estratégico que tienen, pues creemos que podemos doblar el dinero a 3 años. Entonces, doblar el dinero, que la acción valga 180 euros, 200 euros a 3 años o 3 años y medio equivale a una TIR del 20% anual o más. Y si el plan estratégico que tienen no se cumple o se cumple la mitad, que la mitad es fácilmente alcanzable, pues las acciones todavía valdrían un 40-50% más, lo cual a 3 años de nuevo es una TIR del 12-13%, en un negocio bueno, con poca deuda y demás. Pensamos también que la compañía puede ser adquirida por otra más grande del sector, porque el fundador pues, ya tiene una edad, quiere jubilarse, y está habiendo mucho movimiento en el sector de fusiones y adquisiciones. Sobre todo las grandes del sector para crecer pues tienen que ir comprando estas pequeñas. Entonces, si evaluamos los posibles múltiplos de adquisición que podría hacer la compañía, pues también no salen rendimientos superiores. ¿Vale? Aquí estos precios actuales es anterior al precio, al nuevo plan estratégico. Entonces aquí el nuevo precio sería más o menos 180, 200, a 5 años incluso nos podríamos ir a valoraciones de 250 euros, una cosa así. Y luego está AirCap, que es un ejemplo de alto retorno, ¿vale? La compañía está barata, pero es un sector que lo que se dedica a hacer AirCap es alquilar aviones. Es como un banco. Tiene unos pasivos, emite bonos y emite deuda, con eso compra aviones y luego los alquila, ¿vale? Entonces la forma de valorar esto es parecida a la de un banco. Nos gusta porque están recomprando también muchas acciones, lo cual está muy bien, o es síntoma de que están baratas. Y bueno, es un hecho evidente que están baratas las acciones porque están cotizando como a PER 7 o PER 6,5. Hay que decir que es una empresa investment grade, o sea, que los bonos tienen una calificación máxima. Investment grade es que pagas de interés 3,5% anual o 4%, pero el mercado valora la parte de equity como si fuera basura, PER 7, o sea, porque PER 7 es una empresa que está creciendo, o sea, que no tiene problemas, que no es una empresa así que vaya a quebrar ni nada. Entonces creemos que hay una discrepancia y que a base de recomprar acciones la empresa y el crecimiento que va a haber los próximos 3-4 años, pues bueno, debería valer más, por lo menos $80, una cosa así. Tiene poca deuda y nos gusta este sector en especial de la aviación y del alquiler de aviones o el leasing aéreo que se llama. ¿Cuál es el principal riesgo para esta compañía? El mercado piensa que son los tipos de interés o la salud de las aerolíneas y eso no afecta. No afecta realmente porque lo que importa es, el principal driver de este negocio es el tráfico aéreo, la demanda de los viajeros o de los turistas, por así decirlo, o del número de millas recorridas,
¿vale? Pero el mercado se centra mucho en si sube el petróleo, si baja, si el eurodólar, si los emergentes y demás. Y al final, el principal riesgo que puede haber en ERCAP es el valor residual de los aviones, ¿vale? Porque la empresa alquila aviones a 8 o 10 años y cuando se pasan esos 10 años, pues normalmente la política de estas empresas es vender esos aviones. Entonces, ¿qué pasa? Que la empresa tiene un balance de 30.000 millones o 40.000 millones, creo que está ahora actualmente. Si el valor residual de esos aviones baja un 20% o un 10%, pues temporalmente los aviones que vaya vendiendo producirían una minusvalía, por así decirlo, en el valor neto de la compañía. Y claro, como son bancos o compañías financieras muy apalancadas, pues tiende a sufrir el valor. Pero hemos estudiado el sector y creemos que es un riesgo menor, pero bueno, ahí está ese riesgo. Luego aquí hemos traído un poco el proceso que tenemos de inversión en True Value, que no es así, es value investing puro y duro, o sea, no usamos Bloomberg, no estamos suscritos casi a ningún servicio de información y todo lo que hacemos es nuestro propio, o sea, no miramos informes de analistas ni demás, hacemos todos nuestros propios modelos. Para generar ideas, sobre todo la red de contactos que tenemos nos sirve bastante, tanto gestores españoles, europeos y muchos hedge funds de Norteamérica y Canadá, alguno de Asia, algún screener, empresas similares a las que ya hemos invertido. En el caso, por ejemplo, de Neurones, pues a través de Neurones, que es una empresa estupenda, que casi hemos doblado en ella desde que la compramos hace 2 años o así, pues descubrimos Infotel, que también fue bien, y a raíz de Infotel descubrimos Humanis y así sucesivamente. Y luego después de Humanis descubrimos Grupe Open y después de Grupe Open Keirus. Y bueno, han ido un poco todas relacionadas. Y en el sector de software, por ejemplo, ha sido un poco similar. Empezó Constellation Software, luego descubrimos Enhouse, que también acabó yendo bien. Entonces, nos gusta bastante este estilo de inversión en el que desarrollamos un conocimiento bastante profundo de algún sector y tratamos de buscar empresas infravaloradas o small caps de ese mismo sector. Algunos eventos de inversión a los que asistimos o que tenemos acceso a las ideas, pues también nos sirven. Pero preferimos más estos dos de aquí. Luego las analizamos, las compañías, por este método que nosotros llamamos EVA, que vienen las siglas de empresa, ventaja competitiva, valor y administradores de esta compañía. Tenemos también un checklist de unos 100, 200 puntos básicos que consideramos antes de invertir. Las empresas las sometemos como a un stress test, por así decirlo, de qué pasaría si los tipos suben un 4% y se sitúan al 4 o al 5, si el desempleo sube un 40 o un 50%, qué pasaría si el PIB mundial crece, ¿vale? Entonces, con datos históricos se puede modelar eso y pues tratamos de que tenerlo en cuenta en la valoración o que las empresas no sean muy sensibles a ese tipo de eventos. Después elaboramos un modelo, ¿vale? De cash flows, de retorno sobre el capital, de ventas, de valoración y también aplicamos una serie de filtros para tratar de evitar fraudes o malas prácticas o, bueno, pues las típicas cosas que suelen suceder de vez en cuando en acciones. Luego, la posición se dimensiona siempre, siempre, siempre en función del riesgo y luego, en segundo lugar, en función del retorno esperado. ¿Vale? Entonces, las primeras posiciones que veis del fondo no son las que más potencial tienen normalmente, sino las que menos riesgo tienen. Puede darse el caso de, pues, como cuando invertimos en Constellation Software, que tenía las dos características, tenía poco riesgo y alto retorno. Entonces, por eso pesaba un 8 o 9%, ¿vale? O el año pasado con Humanis, o hace 3 años, 4, que tuvimos las acciones de Hawaiian Holdings. Pues lo mismo, muy bajo riesgo, retorno muy alto, pues ahí ya sí que pasamos del 5% de peso en el fondo, más o menos. Las posiciones también las vamos construyendo a lo largo de varios días, semanas, incluso meses. Hay veces que podemos comprar una posición inicial del 0,5 del fondo, del 1, pues para ir conociendo un poco la compañía y porque creemos que a ese precio es la posición correcta. ¿Qué pasa? Que puede que baje, pues aumentamos y le damos un poquito más de peso. O si, bueno, si hemos empezado con una posición del 1 y sube y hacemos un buen retorno, pues puede que salga rápidamente de cartera, ¿vale? Pero todo depende de ese ratio riesgo-recompensa al dimensionar las
las carteras. Y luego, pues, todas las posiciones son monitorizadas en tiempo real. Nos leemos todas las conference calls, los informes trimestrales, los anuales, hechos relevantes, presentaciones, todo lo que haya. Y en función de eso, pues variamos nuestros modelos de valoración, pensamos acerca del negocio y pues ampliamos o reducimos posición. Y también nos miramos empresas comparables del sector para ver qué están haciendo, cómo va el sector y pues detectar problemas. Por ejemplo, a principios de año vendimos las acciones de AutoZone, que nos parecían un buen negocio y demás, pero empezamos a ver una serie de dinámicas en empresas similares y del sector y decidimos liquidar la posición entera. Aunque inicialmente pensábamos tenerla 5 años, pero decidimos liquidarla por estas cosas que vimos. Entonces, en total, en la posición sí que ganamos dinero, porque compramos a 650 y vendimos a 700 o algo así, no mucho, pero las acciones después han desplomado un 30 o un 40%. Pues el estudiar bien el sector y las dinámicas que había, pues nos ayuda a evitar ese tipo de situaciones. No siempre vamos a poder salir así justo en el momento ideal, pero creemos que es de utilidad. Y luego llega el proceso de venta de las ideas, que el principal error que solemos cometer aquí es vender demasiado pronto, como casi todas las personas que hacen value investing. Pero, como diría Warren Buffett, estamos en el negocio de hacer buenas compras y no buenas ventas. Y lo importante es el margen de seguridad. O sea, si nosotros tenemos una acción, por ejemplo, pongamos $5 y creemos que en el futuro puede valer 10, ¿vale? Si la compramos ahora y muy rápidamente se mueve, pongamos de 5 a 7, es probable que la vendamos. ¿Por qué hacemos este movimiento? Porque si calculamos de nuevo el pasar de 7 a 10 en esos mismos 5 años que hemos calculado, o 4 años, porque la acción tengamos en cuenta que se ha movido, pongamos, en unos pocos meses, pues ya te supone solo un retorno anual del 8-10%, si calculas lo que es ganar, pues esto, ganar un 50% a 5 años equivale a un 7-8% anual de media. Entonces ya no cumple con nuestro estándar del 15%, pues por eso se vende. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor está la acción a 5 y pasa a 7, pero pasa a 7 al segundo o tercer año, ya es diferente, porque pasar de 7 a 10 de nuevo, pero en solo 2 años, ya es una TIR más elevada. Sería casi del 15% o del 20%. Pues ahí seguimos manteniendo, incluso puede que incrementemos, ¿vale? Entonces, esa es la gracia de invertir en acciones en mercados cotizados, que la propia volatilidad de las acciones te da oportunidad a ir moviendo esos pesos. Y esta es un poco la cartera actual. Tenemos una liquidez ahora más o menos a día de hoy, hemos estado invirtiendo algo los últimos días del 23-22%. Pequeñas y medianas compañías suponen el 70%, hay algo de grandes compañías y algo de liquidez. Y estas son las principales zonas en las que invertimos, las principales áreas geográficas. En Canadá supone el 21%, Europa el 26%, el dólar americano 19%, libra, y esto que pone otros, pues hay empresas de Suecia, tenemos algo de Asia, en Hong Kong sobre todo. Vemos que están bastante baratas esas acciones y eso es lo principal. En las últimas semanas, con la entrada de dinero nuevo en el fondo, como me preguntaron algunos partícipes, pues hemos estado comprando bastantes cosas nuevas, pero que todavía no podemos hablar de ellas y que cuando se publique el informe de agosto en la CNMV, pues la gente verá lo que es. Últimamente en el fondo ya no comunicamos tanto en tiempo real las posiciones que estamos comprando o vendiendo porque pues nos consta que hay otros fondos que se fijan y que a veces compran las posiciones con cierto delay. Y claro, como ya tenemos que espaciar nuestras compras en términos de días, semanas o a veces meses, pero sobre todo son días o semanas, pues preferimos no tener competencia a la hora de ir comprando esas posiciones poco a poco y al final es beneficioso para el partícipe, pero seguiremos hablando de ellas o casi todas las posiciones que nos veis hablar pues serán porque ya están construidas o tenemos más o menos el número de acciones con el que nos sentimos cómodos. Y bueno, estas son las principales 10 posiciones del fondo. Esta es un poco la división sectorial, ¿vale?
de sector tecnología, retail, financiero, salud y bueno, el fondo está bastante bien diversificado, no estamos con ningún peso específico en ningún sector en particular. Hay gente que, por ejemplo, esto de consultoría lo consideran tecnología y en algunos sitios tipo Morningstar o esto aparece junto, como si fuera el 20, el 30% del fondo, pero creemos que son sectores diferentes, porque esto es más bien la consultoría, es el sector servicios y tecnología, pues ya sí que es diferente. Pero además esta parte de tecnología que tenemos son todo negocios bastante buenos. Esto es lo mismo que hemos visto antes en la gráfica al principio, el rendimiento del fondo contra los principales índices. Esta es una gráfica que nos parecía curiosa incluir porque en periodos de 3 años, ¿vale? Fondos que batan a índices globales o índices americanos, que es la principal zona donde invertimos, pues tan solo hay un 10% de los fondos. Aquí el 90% dicen que hacen underperformance, o sea que no sacan más rendimiento. Entonces creemos que es ya un periodo significativo que el fondo haya cumplido 3 años porque pues eso, contra la gente que invertimos o contra rivales o fondos similares, pues tienen, pues eso, tan solo un 10% de los fondos baten a esos índices. Y si mirásemos por el margen que lo ha hecho True Value, pues pensamos que está bastante bien comparado con lo que suelen sacar otros. Y bueno, esta es la volatilidad del fondo comparada con y otros índices como el del S&P 500 y demás. Y sobre todo, creemos más que la volatilidad, lo importante es el máximo drawdown que ha tenido el fondo. La máxima caída que ha habido en estos 3 años ha sido un 11%. Y otros índices, por ejemplo, el Eurostock ha corregido de máximo a mínimo un 26%. Ha habido caídas realmente importantes. Si miramos índices de small caps, que no aparece aquí graficado, como sería el Russell 2000, ha tenido una corrección del 20 y pico por ciento, 22, 23%. Entre el 2015 y el 2016 fue esa corrección. Entonces, y el fondo ha tenido la mitad de caída que un índice pues, de small caps, como podría ser el Russell 2000 o podríamos tomar el MSCI World Small Caps. Y esta es otra gráfica del fondo respecto a otros fondos similares, que es la volatilidad contra la rentabilidad. Entonces, en esta gráfica lo que te interesa es estar a la izquierda y arriba, o sea, que dé una rentabilidad buena, pero con una baja volatilidad. Entonces el fondo estaría aquí en una volatilidad en torno al 7 o así que hemos visto antes y una rentabilidad. Este gráfico está cogido de Citywire, es la volatilidad, el rendimiento, perdón, de los últimos 12 meses. ¿Vale? Entonces está el fondo en el 30%. Hay fondos con igual rendimiento, pero que tienes que asumir pues prácticamente el doble de volatilidad. Y este es un gráfico curioso también que nos parecía interesante para incluir al final de la presentación, porque este gráfico lo que mide es la divergencia de valoraciones. O sea, coge el mercado entero y lo divide en quintiles, o sea, en 5 grupos, del más caro al más barato, por diferentes valoraciones, de valor en libros, PER, rendimiento por dividendo, ¿vale? Entonces, estamos en una zona en la que entre el quintil más caro y el más barato hay una divergencia mayor. De hecho, la mayor divergencia histórica fue en el año 2000, que fue la era dorada para hacer value investing. O sea, los siguientes años, del 2001 al 2007, fue espectacular el rendimiento del invertir en valor. Y la inversión en valor funciona mejor cuando hay esas divergencias. O sea, cuando el mercado está muy apretadito entre el primer grupo y el quinto y el más caro y el más barato, pues no hay tantas oportunidades estas de pues lo que hacemos aquí, que es la gestión activa y generar valor, ir comprándolo barato para venderlo caro. Entonces, lo que te interesa es que haya mucha divergencia y es precisamente en el momento en el que estamos ahora, como podéis ver aquí en la gráfica, estamos en esta zona. No son niveles como los del año 2000, pero sí que son muy interesantes. Y aunque nosotros no invertimos habitualmente en grandes compañías, uno ve el mercado y ve cosas un poco absurdas. Por ejemplo, acciones como las de General Motors que estén cotizando a PER 4 o PER 5, cuando la media histórica es 10. Entonces, por mucho que el mercado esté descontando una caída de beneficios, una posible recesión o lo que sea, aunque tú te pongas en el peor caso de que los beneficios caigan un 30 o un 40%, las acciones seguirían a PER 6 o 7 o 8. Entonces, si la media histórica de valoración es 10 veces, y es un múltiplo razonable y conservador, pues aún así te sale un upside muy interesante. Y si no ocurre la recepción, pues también. ¿Qué pasa? Que ahora en el mercado
hay un poco de dicotomía, observamos. Las cosas que están de moda, tipo las Teslas, las Netflix, las Amazon y todo este tipo de acciones, y otras más pequeñas que no son tan conocidas. Hay muchas de biotecnología bastante infladas. Hay otras de tecnología pues, que no producen beneficios, pero que dragan mucho las valoraciones de los índices. Por ejemplo, Snapchat, no sé si vale en bolsa, no sé cuánto eran, si 20.000 millones o 50.000 millones, no producen ninguna clase de beneficio. Las Twitter, um, LinkedIn, bueno, esa fue adquirida hace poco. Hay muchas de software relacionado con todo esto de la nube y que es lo mismo, no producen apenas beneficios, y tú podrías, y todo eso está influido está reflejado en la valoración de los índices americanos. O sea, muchas veces muchos clientes nos dicen, pero es que está en máximos el Standard Poor's y la valoración es de 18 veces o 19 veces y la media es 16, pero es que en esas 19 veces hay muchísimas cosas infladas a PER 40, 50, 60, que distorsionan la valoración del índice. O sea, si excluyésemos esa parte, la valoración está más o menos a un nivel razonable. Y cualquiera que esté en los mercados en el día a día, pues observa esa dicotomía. Te coges también acciones, pues yo qué sé, de empresas que suministran piezas para coches, empresas tipo las aerolíneas, por ejemplo. Vale que son malos negocios, pero están a valoraciones también muy bajas. Entonces creemos que es un buen caldo de cultivo para generar valor. Y este gráfico lo que os proporciona aquí es, cuando ha ocurrido esta divergencia de entre el grupo más caro y el más barato, o sea, cuando hay más divergencia de valoración, qué rendimientos posteriores se ha obtenido, tanto a 3 años como a 5 años. ¿Qué alfa nos ha proporcionado esa estrategia? Entonces, en Estados Unidos ha proporcionado un 10% adicional de rentabilidad de media el comprar cuando ha ocurrido esto, o practicar el value investing. O sea, esto quiere decir que si el mercado en los próximos años se revaloriza un 5%, lo normal es que si tú haces value, pues te revalorizas es un 15%, una cosa así, ¿vale? Y con esto damos por concluida la presentación. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Y bueno, lo único que el fondo está disponible tanto en Renta 4, en Inversis, Tresis y para algunos clientes más premium, pues en Allfunds pueden llegar a conseguirlo. Pero la opción recomendada pues son estas tres, que es lo más cómodo. Tiene una comisión del 1,35 fija y 9% sobre los beneficios, con lo que llamamos aquí la marca de agua. Esto quiere decir que hasta que el fondo no supera nuevos máximos no se cobra la comisión sobre los beneficios, que algunos clientes nos preguntan. O sea, si el fondo está aquí en 10 euros y baja a 8 y vuelve a subir a 10, en este tramo no se cobra, sino que ya sería a partir de nuevo de la nueva subida y igual, ¿vale? Que creemos que es lo justo y es como el regulador marca que se debe hacer. Luego existe una comisión de depositaría pequeña del 0,1%. Y eso es un poquito la presentación. Entonces, vamos a pasar ahora al turno de preguntas, ¿de acuerdo? Sí. Vale, perfecto, Alejandro. Gracias por la explicación y te voy formulando preguntas. Vale, Me han llegado algunas al correo, entonces voy primero con esas, que total son un par, y después con las del foro y después con las del chat. Ya os vale. digo, si se quedase de todas formas, te las envío y nos contestas. Mira, me hacen una pregunta sobre si podrías pasarnos la presentación, si se podría colgar en la parte de cursos anteriores también. La presentación, sí, quizás sí, tenemos que ver y consultarlo porque no depende solo de Sí. nosotros, ¿de acuerdo? Pero si podemos y tenemos la oportunidad, sí que te la enviamos. Vale, perfecto. Después dice aquí, he visto que estos años el fondo ha tenido diferentes compañías del sector de la tecnología de la información y la comunicación y veo que es un sector en el cual os sentís cómodos. ¿Por qué nunca entraron en Altia? ¿Que no os, bueno, no os gusta la compañía o por qué no os habéis decidido? En Altia, cuando llegamos a conocer este sector bien, fue en el 2015 o así, ¿de acuerdo? Entonces Altia ya había subido bastante para esa época. Entonces, nos seguía pareciendo buena compañía, pero el potencial que había de revalorización respecto a los otros que hemos tenido pensábamos que era inferior, ¿de acuerdo? Y
nos parecía que está haciendo unos márgenes de beneficio bastante altos, porque al ser una empresa pequeña, tenemos buenos clientes, buenos contratos y demás, y pensamos que a largo plazo, conociendo muy bien el sector como le conocemos ya, va a ser muy difícil que haga márgenes de más del 11%, porque es que nadie los hace en el sector. Entonces, contando el crecimiento futuro que va a tener y contando que los nuevos contratos, porque sobre todo ya cuando tienes que pujar por contratos más grandes, pues tienes que asumir margen más pequeño, porque hay más competencia de empresas más grandes, por ejemplo, nuestras francesas o multinacionales tipo Atos, Capgemini y demás. Entonces, cuando sucede eso, los nuevos contratos más grandes, pues ya no van a tener esos márgenes de beneficios. Cosas más pequeñas que hacían al principio, pues sí, pero ya el otro no. Entonces, si calculamos las ventas nuevas que va a tener con esos márgenes que nosotros estimamos que van a tener, no nos sale un potencial muy alto. No es que las acciones estén caras, pero nos parece un valor justo, ¿vale? Ok. Dice, me gustaría preguntarle qué opinión tiene sobre la evolución del oro. Normalmente no tenemos opinión, porque como no invertimos en empresas de oro ni nos gustan en general las empresas de materias primas, porque es lo mismo que decíamos antes, queremos cosas que dependan de su propia ejecución, que no dependa de cuánto cotiza el oro, el petróleo, o el cobre o los tipos de interés. Vale. Entonces, muy difícil saber. Ok. Vale, pues pasamos al foro. Dice, algunos fondos value de características parecidas a True Value, tamaño y antigüedad del fondo, de sus gestores en él y el track record, utilizan derivados, concretamente venta de puts sobre subyacentes que les gustaría tener en cartera para conseguir un extra de rentabilidad, bien sea cobrando una prima por la venta de la opción que no se ejecuta, bien sea por la adquisición de una acción que interesa por análisis fundamental a un precio interesante si es que este cae por debajo del precio de la ejecución de la put. ¿Utilizáis esta estrategia en True Value? Y sí. Entonces, tanto en caso afirmativo como negativo, el usuario dice por qué sería así, analizar un poco las ventajas y riesgos. No, la estrategia está bien y tiene su sentido. Lo que pasa es que las empresas en las que invierte True Value no tienen derivados, o sea, son mid caps que pues a lo mejor tú vas a los contratos de opciones y te encuentras que hay un interés abierto de 100 contratos que equivaldrían a $100.000. Es que es como el 0,1% del fondo. Entonces, no, si ya de por sí tienen una liquidez limitada de 1 millón de euros al día, medio millón, pues los derivados de estas acciones tienen menos. Entonces, eh, simplemente es porque no lo hay, pero sí que conocemos la estrategia y tiene sentido, ¿vale? Pero el fondo genera valor, pues esto, invirtiendo en este rango de capitalización y seguramente sea lo que sigamos haciendo en el futuro. Para ese tipo de estrategia tendría que tener, pues, a partir de las empresas de 2.000 millones, 5.000, ya sí que empiezas a poder hacer ese tipo de cosas. Tenemos un 9% de la cartera en el fondo de grandes compañías, pero como las vamos a tener a largo plazo y demás, pues de momento no lo consideramos, ¿vale? Pero es válida si la gente lo hace y tiene su sentido. Dice el mismo usuario, no, el mismo no, otro, por mail. ¿Qué opinión tiene sobre MGI Coutier? Bueno, Bueno, ya no está tan barata como cuando la compramos. Cuando la compramos nosotros estaba el equivalente, era como comprarla a per 3 o algo así. Entonces, no sé si compramos pues, también desde que inició el fondo, prácticamente está ahí a 12, 13 euros y se da 36. Entonces estábamos reduciendo un poquito las acciones. Porque, claro, ahora cotiza a per 11, 12, que es la media del sector. Este año no van a expandir tanto los márgenes como el anterior. El sector es un poco más cíclico de lo que nos gustaría. Tiene también otras cosas buenas la compañía. Hay que ver cómo se va a adaptar al vehículo eléctrico, porque parte de los productos que fabrica, pues no van a estar presentes en un coche eléctrico, algunos de ellos. Entonces, pues bueno, la compañía va a pasar por una transición. Entonces, estamos mirando alguna otra cosa que está más barata que Mejicutier del sector de fabricantes de piezas y pues estamos vendiendo para comprar de esas nuevas ideas.
Ok, dice otro usuario, ¿por qué TextConk tiene un peso relativamente pequeño en el fondo si tiene mucho potencial de revalorización con un riesgo bajo? Bueno, Texjon está bien, lo que pasa es que últimamente no habíamos comprado acciones porque son acciones volátiles, entonces puede dar pie a entrar con un mayor peso si hace un profit warning o si las acciones pues, corrigen por la razón que sea. ¿De acuerdo? Entonces, es de las pocas empresas en cartera que le puede afectar un poco el precio de las materias primas, ¿vale? Porque se trabaja en el sector del algodón, entonces el algodón cotiza en bolsa. Entonces, ha bajado últimamente, las últimas 2 o 3 semanas, entonces pensamos que la acción puede corregir y puede ser un buen momento para incrementar, ¿de acuerdo? Ok, siguiente. ¿Qué tal se ha iniciado el proyecto de educación? ¿Han tenido buena acogida esos cursos? ¿Se plantean volver a ofertarlos? Sí, estamos bastante contentos. La gente que ha entrado pues tiene buen nivel, ha habido buen ambiente y en general han quedado bastante contentos. Entonces, puede que hagamos alguna cosa más, pero mm, como mucho a lo mejor alguna convocatoria antes de final de año. O sea, si hay más, va a ser solo una antes de final de año. Y después el año siguiente, pues depende nuestras agendas y todo. O sea, lo hacemos un poco, pues, porque nos gusta enseñar, porque nos divierte, pero lo principal y donde dedicamos el 90% del tiempo es True Value, obviamente. Lo otro es más, pues, algo de puntual, que podemos organizar un fin de semana presencial o una cosa así. Ok, dice otro usuario, si nos puedes dar dos pinceladas de PBY y RBG. PBY. Hmm, Publity. Sí, eso es. Publity. Esta nos la comentó nuestros amigos de Valentum, ¿vale? Ah, La idea nació de ellos. Bueno, y un día tienen, hacemos un webinar conjunto, va, con Valentum. Bueno, ya sí, lo puede hacer pensamos. sentido. Y pues está barata, o sea, está como a per 5 de este año. O sea, este año, el año pasado han crecido los beneficios como un 60%. Este año van a volver a crecer un 60% y el año que viene, pues, probablemente otro 40%. O sea, está a per 5 de este año y a per 3 o 4 del siguiente. Además, te paga un dividendo. La rentabilidad actual por dividendo es del 10% o del 9%, y el año que viene va a ser como del 13 o el 12%. No tiene deuda y demás. El fundador posee bastantes acciones y, bueno, pues nos parece bien que esté en el top 10 de la cartera, las principales posiciones. ¿Cuál es el riesgo que hay? Pues que tiene un poco de concentración de clientes, ¿vale? Y si no fuera por eso y si la historia tuviera, entonces si la acción tuviera un poco más de historial de estar cotizando en bolsa, si no fuera por la concentración de clientes, pues podría ser una posición para tener el máximo, el 10%, pero no es el caso. Entonces, por eso tiene ese peso. Y la otra era RB. RBG. Esta Revolution Bars del Reino Unido. Bueno, es un negocio de restauración que está bien, que es comida que suele comportarse bastante bien en las crisis y que está barata por varios factores. Primero, por la inflación, ¿vale? Tienen que importar productos a veces, entonces la caída de la libra por el Brexit, porque está enfocado, tienen como todo el negocio en Reino Unido, esos productos, esas materias primas que incorporan, pues se han visto perjudicados por la caída de la libra. Entonces eso influye en los márgenes de beneficio. Y a la vez en el Reino Unido se ha subido bastante el salario mínimo, entonces el tipo de trabajador que hay en restauración es casi todo que cobran salario mínimo, pues también les afecta negativamente. Pero la compañía está creciendo, tienen bastante potencial, el negocio nos gusta, lo hemos visto y demás, entonces creemos que... Y las acciones están muy baratas, están como a per 8 de este año, más o menos, con la caída de beneficios que van a tener. Y claro, si se recupera los márgenes anteriores, vuelve un poquito al crecimiento, pues realmente está a per 5 y estos negocios deberían cotizar a per 15. Pero de nuevo vamos metiendo un poco, como hacemos en Trubal normalmente, vamos metiendo un poco el pie en el agua, con calma, viendo si está caliente o fría, porque estas situaciones a veces, antes de ir a mejor, van a peor. Entonces, por eso, hacemos una posición pequeña, si bajan y nos sigue gustando la idea, volvemos a comprar más y si suben, a partir de ahora, pues oye, perfecto.
hemos ganado dinero, lo que pasa es que son una posición más pequeña. Pero por nuestra experiencia, a veces es mejor esperar, pero nos gusta bastante. Hmm. Ok, dos preguntas más. ¿Destacarías algún economista que te haya influido mucho en tu modo de entender la economía, los ciclos? Y lo segundo, ¿qué sectores actualmente ves con mayor potencial? De economía yo no soy ni austriaco, ni keynesiano, ni nada. Yo lo que he leído mucho es a la gente que es buena en la macro, sobre todo George Soros y Druckenmiller, ¿vale? Porque esa gente han sido buenos en la macro con su propio dinero. O sea, hay mucha gente, muchos premios Nobel que sí que está bien lo que escriben y con todo mi respeto, pero no están probadas esas estrategias en el mercado. Entonces, eh, George Soros tiene bastante material escrito, tiene muchas conferencias, Druckenmiller lo mismo, entonces es bastante recomendable leer todo el material que tienen estas personas porque son expertos en mi opinión y merecen mucho respeto lo que hacen. A mí me parece más complicado lo que hacen esta gente que gana dinero con la macro más que hacer el value investing. Y luego respecto a sectores, pues me preguntan habitualmente, pero nosotros vamos empresa por empresa. Tampoco hay, si me dices, por ejemplo, el sector de las consultorías IT en Francia, sobre todo las small caps, pues está bien, porque tiene una ventaja estructural de costes mucho mejor que las empresas grandes. Y todavía suponen poco sobre el mercado, entonces tienen un potencial de crecimiento bastante interesante. Eh, el tema de, por ejemplo, todas las acciones, por ejemplo, el consumo interno del Reino Unido, también que lo otro día me preguntaban, está bastante interesante. Aunque vemos que el índice del Reino Unido ha subido, ha habido una divergencia también, una dicotomía de mercado. Las empresas exportadoras por la libra se han disparado y las de consumo interno se han hundido. Entonces, las que se han hundido han sido bastante más castigadas de lo que deberían sugerir los fundamentales. Pero luego a nivel de sectores de decir, oye, pues las materias primas lo van a hacer bien o los bancos o demás, no tenemos ni idea. Si vemos una compañía buena, aunque sea en materias primas, pues puede que invirtamos, pero muchas veces puede que el sector esté caro, o sea, hay sectores, por ejemplo, si me dices la nube, pues sí, seguro que va a crecer y sé que lo va a hacer bien el sector, pero otra cuestión es qué acciones de ese sector lo van a hacer bien, ¿vale? Entonces, por eso recomendamos un poco mantenerse aislado de todo ese, Hmm. um, Sí, tratar de predecir. muy bien. Pregunta sobre una de las principales posiciones del fondo, MTY. ¿Cuál es la tesis de inversión y cómo veis la evolución del negocio? Bueno, MTI estamos comprando todavía, entonces es otro caso como el de Revolution Bars, es otro negocio de comida y bebida o de restauración, en este caso de royalties, que no operan los restaurantes, sino que solo reciben los royalties, y pues cualquiera que mire el historial del negocio va a ver que crece en año sí y año también, ¿vale? El fundador posee el 25% de las acciones y lo que lleva haciendo los últimos 20 años, pues lo va a seguir haciendo los próximos 5 o 10 años. Entonces, las acciones cotizan más o menos a 12 o 13 veces beneficios de este año, cuando cualquier comparable debería estar a 18 o 20. Entonces, y hay que tener en cuenta que esos beneficios van a crecer. En los próximos 5 años es probable que suban un 50 o un 100%, con lo cual pasarían las acciones a estar a PER 8 o PER 6. Entonces, no van a estar a ese múltiplo en el futuro. Y luego, pues no tiene mucha deuda. Es un negocio que podría soportar incluso más deuda de la que tiene y que están baratas como casi todo lo que hacemos en True Value porque no prestan atención a Wall Street o a la banca de inversión. Es una empresa de 1.000 millones que, por ejemplo, no hace conference call trimestrales, ni semestrales ni anuales, no hay nada. No hay un departamento de relación con inversores. Los analistas, yo he visto los análisis de los bancos, de los dos o tres que le siguen la compañía y son muy superficiales. Tiene poca liquidez para ser una empresa de 1.000 millones. O sea, para nuestro fondo está bien la liquidez que tiene. Tiene como 1 millón al día o 1,5 millones, una cosa así, pero para los estándares de otra gente en una empresa de 1.000 millones, tener 1 millón de liquidez es como que ni se plantean comprarlo. Entonces, bueno, a medida que la empresa vaya creciendo y vaya siendo más conocida y demás, pues lo haremos bien. Y Mm. si no es conocida y el múltiplo no se expande, sigue cotizando a PER 12 o tal,
o 13, pues bueno, nuestro rendimiento será similar al crecimiento que tenga el negocio. Vale. Hmm. Una pregunta bastante fácil o complicada. ¿Qué otros fondos de inversión recomendarías tener en cartera para complementar a True Value? Bueno, Estaba contra. a nuestros amigos de AZ, Valor, y nuestros amigos también de Sextant están bien. A Metavalor también está bien. Y Valentum, así. Pero vamos, yo lo que recomendaría es todo renta variable y value investing, porque es lo que hago, es lo que creo. Y las personas que te he nombrado aquí, pues sé que son válidas, sé que tienen invertido todo su dinero en el fondo, en los fondos que gestionan y que hacen esto del value de una forma artesanal, genuina, que tienen sus propias ideas y que es gente válida. Entonces, no hace falta tener una sobrediversificación. Con tener 4, 5, 6 fondos buenos en cartera, pues ya está. O sea, de hecho, nosotros lo que recomendamos a la gente de True Value, que no invierta todo en True Value, que tenga estos 4 o 5 fondos y con eso tiene una diversificación pues correcta y lo va a hacer bien a largo plazo. Hmm. Ok. ¿Por qué se compara el fondo con índices de referencia de gran capitalización en vez de otros con mayor tendencia hacia las small caps? Tratamos de usar todos, ¿eh? Aquí hemos puesto el MSCI o el Russell, perdón, o el SP 500, pero si miráis las fichas mensuales que publicamos, que están en nuestra web, usamos el Russell 2000 también. Entonces, incluso contra el Russell 2000 le sacamos más ventaja que al SP 500. Entonces, tratamos de usar todos. O podéis ir y ver, por ejemplo, lo que ha hecho, ponéis en Google MSCI World Small Caps, ¿vale? Y os sale ahí un PDF y podéis ver que el rendimiento que ha tenido pues es un poquito similar. De hecho, si queréis os lo puedo poner aquí. Aquí está MSCI World, que este es el índice de las small caps. Entonces, en 2014 este índice hizo un 2, True Value hizo un 15, en 2015 este índice hizo un 0, True Value hizo un 12, creo. En 2016 hicimos un 16% y este índice hizo un 13. Entonces, acumulado lleva una revalorización, bueno, y en este año, en year to date, lleva un 10%. ¿Vale? Entonces, acumulado llevará como un 25% y el fondo lleva un 67%. Y además este índice es rendimiento bruto, que nadie puede invertir en un índice sin pagar comisiones, que tenían que comprar un ETF y demás. Pero estamos bastante contentos en general con el rendimiento. O sea, no es por tratar de arrimar el ascua así a nuestra zona, sino que, bueno, lo hemos comparado con eso. Pero tratamos de usar un poquito todos. Ok. ¿Qué piensas de la compañía United Airlines? Están baratas todas las acciones de aerolíneas. De hecho, Buffett ha invertido en algunas de ellas. Nosotros lo hicimos bien con Air Canada, que estaba barato. Últimamente ha subido y vendimos demasiado pronto. Pero estamos incluso pensando en volver a reentrar. Sobre todo Air Canada puede estar bien, que es más pequeña, menos conocida. Pero bueno, para un inversor grande como él, United también Hmm. está. Sí, bueno, es una pregunta de un usuario que nos la ha planteado en el foro. Em, que si, por ejemplo, te fijas en incidentes como el del pasajero del overbooking. No, Ah, yo no, es que no. las ironías no las entiendo. Ahora cuando me escuche mañana Brave Pound, las ironías no las entiendo, entonces yo te planteo la pregunta y ya está. Tú léela. Dime, dime. En plan, No, no, incidentes no, así, no. ¿las tenéis en No, bueno, cuenta? de hecho, si O para baja. incrementar posiciones, por ejemplo, si baja en bolsa, es una buena. Sí, si baja, sí, si ¿Sabes? baja por tonterías de ese estilo, sí, porque al final influye poco eso en el negocio. O sea, no. O Ok. sea, es como me acuerdo cuando explotaban los iPhones o que se Ah, doblaban. sí. Ya. Vale, pues con esto hemos acabado las preguntas del foro. Entonces ahora vamos al chat, que, que hay bastantes. Entonces, dicen, obviamente la pata de comprar con descuento es fundamental y esencial, pero para que las TIRs sean buenas, lo que tarde el mercado en darte la razón es clave. ¿Cuánta importancia dais a los catalizadores? Y en este sentido, las small caps cumplen con esa premisa. Tenemos un poco de todo.
tenemos acciones que tienen un catalizador, ¿vale? Como lo que hemos puesto antes ahí, el caso de Humanis, pero ha habido otras situaciones que la propia presentación de resultados de la compañía es suficiente catalizador. O sea, porque yo creo que muchas de ellas no están analizadas y hasta que la gente no ve sobre el papel lo que va a ganar, por ejemplo, GoEasy podría ser una de ellas, pues no te las ponen en precio, ¿vale? Eso puede ser una razón. Y la otra es que si tú inviertes a 5 años, la propia generación de beneficios, o sea, pongamos que tú compras una empresa a $10 y gana $1 por acción y has pagado per 10. Si pasan 5 años y has generado $5 en caja, realmente ya no estás pagando per 10, estás pagando per 5. Entonces, cuando pasen tus 5 años es bastante probable que la acción esté en 20 o en 18, cosas así. Y si es una acción de crecimiento, ese sería un ejemplo de inversión que llamarían más value, si es una acción de crecimiento, pues la propia presentación de resultados y el aumento de beneficios pues hace que las acciones estén baratas y normalmente es el mejor catalizador. Hemos tenido otro tipo de inversiones, o todo en situaciones especiales sí que tienen un catalizador definido, ¿vale? Como, por ejemplo, tuvimos esta Limbach, compramos a $10 o así, o 11 y se fue a 16 y luego redujimos posición, porque cotizaba en el OTC, que es como el MAF de aquí de España, y la pasaron al Nasdaq, que eso aumenta la liquidez, más fondos están permitidos comprar, las acciones ya de por sí estaban baratas y se valorizaron pues un 50% en pocos meses, no sé si fue en un mes o en 2 meses. Pues bueno, pero no son tan importantes como piensas si tú has hecho bien tu trabajo de valoración y has sido conservador a la hora de valorar esas compañías. Hmm, ok. ¿Aplicáis algún modelo de gestión de riesgo para mantener una volatilidad tan baja? No, es lo que hemos comentado al principio. Buenas empresas baratas, poco seguidas por el mercado y demás, es suficiente. Y luego, a nivel de riesgos, a nivel de valorar la empresa, sí, lo que hemos dicho antes, para evitar fraudes, malas prácticas y muchas veces el mejor análisis de riesgos es ser muy conservador en todas las proyecciones que hagas del negocio, de todas las valoraciones, pero partiendo de la base ya de que invertimos en buenos negocios, sin deuda y demás, pues eliminamos gran parte del riesgo. Hmm. ¿Cuáles son las últimas adquisiciones? ¿Y habéis reducido posiciones en FIGEAC Aero, o bueno, como sea en francés? Ah, y Jack. Eso es. Eh, no, lo nuevo que hemos comprado es lo que hemos mencionado antes. Hemos estado comprando en el Reino Unido muchas empresas de consumo interno, de las cuales ya diremos el nombre o se verá, y sé porque seguimos comprando. Luego también el fondo ha estado incrementando en OpenText, que comentamos el otro día, que es una empresa más grande, la que sí que podemos hablar, pues porque en un día se puede comprar. O sea, una empresa que ya estuvo en el fondo y que hizo un profit warning en el primer trimestre, presentó malos resultados. Bueno, que el mercado veía que eran malos, a nosotros nos parecen normales, y pues está bien para incrementar. Una empresa barata, muy, muy buen negocio y que estamos cómodos en ella. Entonces hemos estado sobre todo eso, incrementando. Y luego también con las nuevas entradas que ha habido de dinero, no es que hayamos generado nuevos nombres de inversión, sino que hemos ido incrementando pues, a las que más estaban baratas del fondo. Por ejemplo, FIGEA, que es una de ellas que hemos estado subiendo peso. Hmm. Ok, si tuvierais que buscar una empresa en un screener, ¿qué filtros utilizaríais? Yo les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube y miren un vídeo que hicimos de screeners, ¿vale? Y ahí está un poco definido. Pero vamos, Hmm, que al final lo que son filtros de dos tipos. Son filtros que estén baratas las acciones y filtros para que te parezcan buenos negocios, ¿vale? Así resumido a grosso modo. hmm. Pero Sí. ¿Puedes volver a poner la composición del fondo por sectores? Creo que dice el usuario en la transparencia 16, puede ser sí, está. esta. Ok, pues si hay alguna pregunta en relación. ¿Qué opinas de GameStop, empresa de venta de videojuegos y videoconsolas? No nos gusta ese sector porque es muy, muy volátil, ¿vale? Puede que las acciones estén baratas, pero los beneficios te pueden variar de un momento a otro bastante rápido. O puede que tú veas empresas que están muy creciendo bastante y luego fluyen. Pasa que GameStop, sí, es que no sé si te he ido.
Bien, o sea, es GME el ticker. Hmm. Sí, Eh, ¿no? Esta es la empresa de retail que vende videojuegos, creo, que no produce videojuegos como tal, o sea, no es tipo Electronic Arts y demás, ¿vale? Porque me estaba confundiendo con el nombre. Esa empresa, para la gente que nos escucha, lo que hace es venta minorista de, de videojuegos y otros artículos electrónicos. El problema es que Internet es una competencia enorme y no va a parar de serlo. Entonces, tiene muchísimo peligro esas acciones desde nuestro punto de vista. Por muy baratas que estén, o sea, tú puedes ir ahí y verlas, no sé si están cotizando a per 7, 8, 6, por ahí, depende el múltiplo que uses, pero un retail con ventas negativas, como tienen ellos, cuando entiendes cómo funciona el negocio, porque hay una cosa que se llama el fondo de maniobra, en un retail, cuando te bajan las ventas es peligrosísimo, porque tienes que empezar a aportar mucho dinero al negocio. Entonces, negocios que están sin deuda pasan a tener mucha deuda. Y encima de esa deuda tienes además los compromisos o los leasings por alquiler, que son compromisos que tienes que pagar a 8 o 10 años y enseguida te pueden llevar a la bancarrota un negocio. hmm. Entonces, por eso el mercado te la da barata, pero tienen un riesgo enorme. Ok, ayer se aprobó el split de Humanis 10.1. ¿Cuándo se hace efectivo, Alejandro? En unos días o semanas normalmente, pero no sé la fecha exacta. Es indiferente al fin y al cabo para nosotros o para el fondo. El fondo está cogiendo mucho tamaño y lleva una buena revalorización. Para alguien que quisiera hacer una inversión fuerte en vuestro fondo, ¿cómo le recomendarías hacerla? ¿Toda de golpe, de manera progresiva de 6 meses? Sí, de una manera progresiva, a lo mejor de 3 meses o así, pero a veces nos pregunta la gente porque el fondo haya subido el valor liquidativo como de 10 euros a 17, no significa que el fondo esté caro, porque lo que hay por debajo del fondo se va rotando. Entonces, nosotros en todo momento, las acciones que están en cartera buscamos que tengan ese potencial de revalorización del 15% o de doble dígito que hablábamos. Entonces, si no cumple, vendemos y esperamos en liquidez. O si está entrando dinero al fondo, como es el caso actual, pues vamos invirtiendo a medida que vamos generando nuevas ideas o vuelven a estar baratas algunas de las que están en cartera. Pero lo que buscamos es que siempre ese potencial sea mayor. Entonces, una persona que quiera representar bastante porcentaje de su patrimonio, pues que lo vaya haciendo a lo largo de varios meses o semanas, así se asegura un precio medio, si fluctúa. Pero nosotros no creemos en esto de tratar de adivinar el mercado, de, uy, voy a esperar una corrección del 15 para así entrar, porque te puede pasar que el fondo empezó en enero de 2014 y no ha corregido nunca un 15% y te has perdido una revalorización del 70%. Hmm, claro. Con respecto a estos 3 años que lleváis gestionando el fondo, ¿cómo ves la cartera en el momento actual? ¿Con potencial en la parte alta del rango, menos atractiva que hace unos años, más? Igual, o sea, porque es lo que te digo, buscamos ese potencial de doble dígito o 15% en todo momento, tiene que cumplirse. ¿De acuerdo? Ajá. Vale. ¿El hecho de comprar small caps no supone un problema para la venta por la supuesta falta de liquidez? No, porque por ejemplo en el caso de Humanis, cuando nos pasamos del 10%, ¿vale? Porque la CNMV establece un límite, cuando te pasas por 10% del peso, pues con una llamada de teléfono pues vendimos el 30%, vendió el fondo de la posición. Entonces, porque se puede operar mediante bloques, o sea, no es la liquidez que tú ves en pantalla, igual que cuando hemos querido comprar. Si alguna vez tenemos urgencia de comprar algo, pues intentamos buscar algún vendedor que nos venda algún bloque y lo hemos hecho a veces en el Reino Unido o en Francia y demás. Hmm. Entonces, esta falsa creencia que tiene la gente de que porque invierta en small caps un fondo, tú empujas el precio al alza o a la baja, en tu proceso de compra o de venta eso puede ser en el día a día como mucho, ¿vale? Pero a largo plazo no influye, no se puede manipular el mercado ni establecer a la baja el precio porque esté vendiendo a alguien, sino que se determina por el valor fundamental que tengan las compañías. Hmm. Vale. ¿Estáis encontrando inconvenientes para gestionar el patrimonio actual del fondo? Bueno, eso más o menos Sí, está has respondido un comentado. poco Hmm. antes. Sí, lo que hemos comentado. A ver, hay un 8 o 10% de la cartera que pues no hemos incrementado posición, pero el resto sí, según va entrando dinero, pues se va
redirigiendo al resto de posiciones. Y como es algo progresivo, no es de un día para otro, pues bueno, es ir adaptándose. Vale. Em, Otra pregunta del foro que acabo de ver que la ha completado BravePound. ¿Cómo ves el precio de Almirai bajo 10 euros tras el profit warning de hoy? No conozco la empresa, o sea, es que no te puedo decir casi nada. Almirai. Ok. Am, ¿Qué opinas de las recientes caídas de CRH Medical? ¿Seguís teniendo la misma confianza en ella? El fondo vendió la mayor parte de la posición en torno a 11 dólares, 12, porque creemos que se ha valorizado mucho, ¿vale? Y teníamos una posición, pues no sé si de unas 100.000 acciones o por ahí, y ahí sigue estando, solo que no hemos incrementado todavía, porque queremos ver cómo evoluciona la fijación de precios, que es un poco lo que le da miedo al mercado. Hmm, ok. ¿Y qué empresas españolas tendrías en el fondo? Pues tenemos Renta Corporación y Dominion, pero Ujú. Dominion quizás se está revalorizando bastante ya desde que compramos y probablemente vaya a salir, pero Renta Corporación está bien. Sí. Hola, comentabas algo sobre unas dinámicas negativas en el sector de AutoZone. Boyd Group no es del mismo sector, ¿no le influye esto? No, porque Boyd Group lo que hace es reparar colisiones. Entonces, lo que le afecta obviamente es le afectan varios factores, que es el número de millas recorridas, ¿vale? Que son datos públicos y se puede ver que son ascendentes. Un poquito el nivel de desempleo o el precio del petróleo, porque si el precio del petróleo está bajo, la gente conduce más, con lo cual significa más colisiones. Y el caso de AutoZone es diferente, porque lo que hacen es vender piezas de repuesto. Entonces, am, Amazon es un competidor importante, ¿vale? Y está entrando fuerte en el sector y les está perjudicando, porque no son empresas que tienen márgenes de beneficio muy alto y que parece que la estrategia de Amazon está funcionando. Y es algo que nosotros analizamos cuando compramos por primera vez acciones, porque Amazon había intentado hacer un primer escarfeo en el sector y una primera entrada y le fue totalmente fallido. Pero deben haber mejorado los sistemas y ahora sí que están ganando tracción. Entonces eso es bastante peligroso. Hmm. Mientras que lo que hace Void no se puede hacer online, o sea, no puedes reparar un coche online. Entonces tienes que hacerlo físicamente y pues la dinámica del sector sigue siendo parecida. A Void lo que le puede perjudicar es todo el tema este del coche autónomo y demás, pero hasta que eso sea una realidad, primero tiene que ser una realidad, que sea viable. Segundo, tiene que ser una tecnología que sea económicamente más barata que la actual para que haya un porcentaje número suficiente de gente que lo adopte. Y tercero, tiene que ser gran porcentaje de la flota de vehículos totales. Y hay que recordar que Void supone el 1% del mercado. Si se empieza a poner duro el sector, los competidores más débiles, que no es Void, van a sufrir. Y sobre todo Void tiene rivales muy endeudados. Podría comprar a estos rivales a precio de ganga y seguirá creciendo en un mercado de decrecimiento. De hecho, el mercado de Void se puede decir que lleva 10 años decreciendo y a la vez las acciones se han multiplicado por 20 veces. Entonces podemos ver que aunque un sector decrezca, no quiere decir que las acciones vayan a ir mal, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España, el caso de Miquel y Costas es parecido. El sector este del papelillos de fumar y tal, pues cada vez va menos, pero la empresa va bien, porque es el competidor más fuerte dentro de un sector de decrecimiento. Hmm. ¿Qué nos puedes contar de Precia? Bueno, Precia lleva en el fondo bastante tiempo, no sé, desde que la compramos ha doblado prácticamente. Sigue estando barata, no tanto como cuando la compramos, y es un negocio estupendo, sin deuda, que los fundadores poseen bastantes acciones, es un sector bueno, el sector de aparatos de medida nos gusta también, tenemos varias empresas de este sector y pues estamos muy cómodos ahí a largo plazo y si vuelve a bajar, o sea, para nosotros, no sé, si baja de 180 o 170 alguna vez, pues vuelve a ser otra vez compra. Sí. Dos usuarios han coincidido en la misma empresa, además uno detrás de otro, que es Mason Dumont o Moisson Dumont.
o Mm, algo así. no. Compramos pues un poquito hace un año y algo, al poco de salir a bolsa, no sé si a 22 euros o 24, estaba muy barata. Subió ahora y le hemos vendido la mayor parte. Fue la típica posición que, bueno, empezamos a comprar poquito porque tampoco nos parecía hiper barata, pero la gente se emociona bastante con el sector y con la empresa. Está ahora como a per 25 prácticamente, entonces ya no nos sentimos tan cómodos en ese tipo de situación y es más probable, pues creo que quedan pocas Hmm. acciones probablemente es que el fondo lo reduzca. Vale, dice aquí otro usuario que la trayectoria de True Value sin duda es brillante. Sin embargo, le gustaría saber un poquito en una fase de caídas grandes del mercado, cómo le afectaría el fondo, es decir, si bajaría más o menos que los índices. Y dice que por descontado supondría una buena oportunidad para aportar, sin duda. Hmm. Sí, o sea, tanto José Luis y yo hemos vivido como inversores privados el 2007 y 2008 y pues otras carteras cayeron menos, incluso las SICAVs que la asesoraba, que es así que se puede ver el track record que es público, pues cayeron un 10% nada más en 2008, para que tomemos como referencia. Estando invertidos en renta variable al 50% más o menos, una cosa así. Entonces, podemos tomar de referencia lo que ha hecho el fondo cuando ha habido estas caídas, que es el gráfico que hemos puesto aquí, en estas caídas, los drawdowns, que técnicamente se llama así en el mundo de la banca de inversión. Entonces, el Eurostock ha corregido un 26 desde máximos y lo máximo que corrigió el fondo fue un 11, pero que en el futuro puede ser más, que no lo sabemos. Lo importante para nosotros es no equivocarnos con las valoraciones de las compañías o que ocurran cosas que no estuviesen contempladas en nuestros análisis. Por ejemplo, lo que he comentado antes de Rentech, de que podía salir mal, eso estaba en nuestro análisis y en unos posibles escenarios y sabíamos el dinero que íbamos a perder en ese escenario. Entonces se le asigna una probabilidad a ese escenario más o menos dentro de lo probable que creamos que es, o por lo menos lo tenemos en cuenta. ¿Vale? Entonces, el principal riesgo es ese, que nos equivoquemos en esas valoraciones. Entonces, si nos equivocamos demasiado, pues tendería a bajar más el fondo. Si no, pues teóricamente es hacerlo mejor en las caídas que en los índices. Sí. ¿Qué opinas de TK? Ah, TK. está, seguro, se ha puesto muy de moda últimamente con todo el tema de Paramés. Nosotros en el fondo, hace 3 años así, compramos la de TK Tankers, que ganamos un poquito de dinero, la verdad, pero y tuvimos suerte de salirnos pronto. Es un sector que tiene mucha deuda, ¿vale? Eh, Él en concreto, esta persona, para mes ha comprado la otra parte, la de TK Corp y TK LNG, que es un poquito mejor sector, tiene sus contratos a largo plazo y demás, pero que es eso, son inversores que juegan en otra liga. O sea, el patrimonio gestionado es tan grande que tienes que ir a compañías más grandes. Entonces, nosotros tenemos, en el fondo, compañías al mismo múltiplo de valoración, pero sin deuda y con más previsibilidad en los negocios, por así decirlo. Entonces, a mí personalmente me da mucho miedo todas las empresas que tengan bastante deuda y que dependas en cierta medida de materias primas y demás. ¿Vale? Entonces, por eso tratamos de evitarlo en toda medida. Pero bueno, que puede que salga bien y seguro que va a salir bien si es para mes, ¿no? Es uno de los mejores que hay en España o en Europa, ¿vale? Pero no la hemos analizado todavía a fondo. A lo mejor la analizamos y puede que sea interesante. No estamos cerrados, es lo que os ponía al principio de la presentación, no estamos en True Value cerrados a ningún tipo de idea. Y si le vemos que tiene sentido y demás, pues bueno, podría incorporarse. Hmm, claro, ok. Pues bueno, hemos hablado de empresas españolas. Aquí vuelven a preguntar cuáles ves más baratas y tal. Has comentado antes dos. Mm, sí, ¿no? Sí, sí, pero es que en general el mercado español es tan pequeño y creo que está caro ahora mismo con los rallies que ha tenido últimamente que no hay tantas empresas baratas. Y después preguntan por Silicon, que la hace tan interesante. Y si conoces Impinj. 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 Con No, J al no, esta final. empresa no la. Espera, voy a ver qué es.
Y Silicon, pues claro que es interesante, si está en el top 10 de la cartera, nos gusta por eso, porque es lo mismo que otros negocios, es que al final cualquiera que vea los números de Silicon, pues va a ver que es una empresa que crece mucho y que va a crecer en el futuro pues también bastante, que no tiene deuda, que el fundador tiene muchas acciones, que es un sector bueno, que tiene unos márgenes de beneficio alto, con un roce alto, y pues que cotiza PER 9 del año que viene y PER 7 del año siguiente. Para una empresa que crece al 20% anual, está más que de sobra justificado tener esas acciones. Hmm. Ok, lo de Imping, no lo conoces. Vale. Y dos últimas preguntas ya. ¿Qué opinas? Tres últimas preguntas, tres, ya. Sí. ¿Qué opinas de las farmacéuticas en Estados Unidos? También dicen que para cuándo un plan de pensiones de True Value. Y contesta y la Vale. última. Las farmas, bueno, están baratas. Hay que ver cómo les afecta todo el tema de la fijación de precios, porque Trump también le quiere meter mano, al igual que lo quería hacer Hillary Clinton. Y la verdad que hay que ser muy experto en ese sector o comprar empresas bastante bien diversificadas. Entonces, para un inversor particular o para fondos, como podríamos ser, que se llamaría un fondo generalista, o sea, que no invertimos solo en un tipo de sector, creo que es mejor evitarlo. ¿Vale? Claro. Y Y dice, el tema sí. del plan de pensiones está bien y mucha gente lo demanda, pero todavía no está dentro de nuestros planes futuros, ¿vale? Porque puede haber otras cosas interesantes. ¿Vale? Todavía no vamos a decir nada, pero a lo mejor algún otro tipo de vehículo pues puede estar bien. hmm. Dice si conoces Criteo, que es una de las principales posiciones de los Sextant. Sí, sí que lo conozco, es como una agencia de marketing online y está bien, crece bastante, si sigue así en el futuro, pues lo harán bien. Lo que pasa es que a mí, desde mi punto de vista, me resulta difícil comprender el negocio y sobre todo tratar de predecir por qué va a seguir creciendo al mismo nivel que lo hace actualmente. Vale, pero Hmm. seguro que ellos lo han analizado mejor, tienen más información y demás, entonces la verdad que está interesante la compañía y tiene que tener algo especial para poder tener ese crecimiento y esos retornos sobre el capital. Ok, pues ya está. Hemos acabado todas las preguntas, Alejandro. Ya ves que han Vale, sido bastantes. vale, muy bien. Sí, se me ha pasado rápido, ¿no? Ha estado bien. Sí, sí, sí. Entonces, no sé si quieres comentar algo, tal, ya acabaríamos. Y nada, te esperamos en un próximo webinar, claro. Y si es en Vale. plan en conjunto con Valentum, Sextant, ¿sabes? Estaría muy bien. Ah, sí, podemos hablar con Pablo o con François y hacer algo o con Luis. Pues bien, ¿no? Dar las gracias a las personas que han venido, que siempre nos gusta, pues eso, hacer este tipo de eventos o para que la gente pueda conocer un poquito más de lo que hacemos y tratamos de eso, de ser bastante transparentes y cercanos a la gente y que puedan hacer sus preguntas y que vean que pues, todo lo que hacemos aquí es bastante transparente. Así que nada, nos vemos en la próxima ocasión. Perfecto, Alejandro. Sí, la verdad es que el tema de estar más o menos pendiente de las preguntas y con estos webinars se demuestra un poco también la cercanía por parte de vosotros y eso se agradece muchísimo. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos los asistentes también. Un saludo, hasta luego. Chao.